¿Qué tal, amigos? Buenos días. Damos gracias a Dios por otro día que el Señor nos regala, que podemos compartir la palabra en esta mañana, que podemos, ¿verdad?, ser partícipe de una palabra refrescante, y esperamos que en esta mañana esta palabra nos revele un poco más a Cristo. Estamos compartiendo bajo el tema la verdad sobre ser llenos del Espíritu Santo. Compartimos una porción de la Escritura donde nos habla en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, desde el capítulo 1 en adelante, es cuando el apóstol nos recomienda o nos sugiere que debemos andar como hijos de luz. Y es allí en este pasaje donde se nos habla del fruto del Espíritu Santo, y no es más adelante que entonces la Escritura nos dice, ¿verdad?, en el versículo 18, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y lo que el apóstol en este momento nos está hablando es acerca de que no conformarnos a ser solo embriagados del Espíritu, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y hablábamos la vez anterior acerca de que todas las cualidades del fruto del Espíritu, ¿verdad?, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cualidades del fruto del Espíritu es lo que las Escrituras en este sentido nos están hablando de ser llenos del Espíritu. Es decir, ser llenos del Espíritu, estábamos hablando de que es una naturaleza la cual el Señor quiere que nosotros seamos llenos de ella, ¿verdad? El Espíritu, que en realidad no es otra cosa, el fruto del Espíritu es la formación de Cristo dentro de nosotros. De eso se trata, de que Cristo se ha formado dentro de nosotros. Así que no nos está hablando de algo distinto a lo que en otros pasajes de la Escritura la Biblia nos habla acerca de Cristo, sino es esa formación de Cristo en nosotros. Vea que todo esto nosotros podemos verlo en una forma en sombras, es decir, cuando la sombra del Omnipotente hizo sombra sobre María, ¿verdad? Y María concibió a Cristo. En ese sentido, asimismo, todo lo que se dio en la vida del Mesías, de Cristo, era figura y sombra de lo que Él quería hacer en nosotros. El Dios Todopoderoso, mire, comienza a nosotros ya no en una sombra, sino en la proyección directa, a formar a Cristo en la iglesia, a formar a Cristo en cada uno de sus hijos, de que sus hijos en realidad sean el reflejo directo del Hijo de Dios, que es Cristo, es el Hijo formado en todos nosotros. Entonces, hay un principio en este sentido que yo quisiera traer en este momento, y que usted lo escuche bien. Mire, para preservar una religión solo basta una ley. ¿Ve? Para preservar una religión solo basta una ley. Pero para mantener una naturaleza solo basta comer del fruto de la vida. Fíjese que en todo esto nosotros estamos hablando conceptos que son sinónimos. El fruto del Espíritu nos habla de Cristo. Y es decir, si yo solamente me limito a preservar una religión, por eso voy a dar fuerza a una ley, a una tradición de hombre, a algo que me enseñaron. Pero si yo quiero mantener una naturaleza, en realidad solo basta con comer de Cristo. Cristo es el fruto de la vida. Y en este sentido, lo que nos habla Efesios capítulo 5 en este momento es que ser lleno del Espíritu es una naturaleza. Ser lleno del Espíritu es algo que el Señor comienza a hacer dentro de nosotros. Dios comienza a darnos todas esas cualidades como
el Señor nos está hablando en este sentido, todas esas cualidades son el fruto del Espíritu. Entonces, fíjese que en todo momento en la Escritura el Señor nos habla de nosotros como árboles y del Señor Jesucristo como el árbol de la vida. Es decir, el camino del justo, saludo a Saraí que nos estaba viendo en esta mañana, el camino del justo tiene que ver con que nosotros podamos entender que la vida de Dios es como la vida que se da en la naturaleza. En este sentido, nosotros, mire, la única manera en que un árbol crece, la única manera de crecimiento de un árbol es plantado en la tierra. Es muy poco en realidad lo que nosotros de nuestra fuerza humana podemos contribuir para el crecimiento espiritual. Así como otras cosas en la vida espiritual, nosotros tenemos que entender que el crecimiento es un milagro. El crecimiento es un milagro. El crecimiento no es provocado por algo que yo haga. El crecimiento es cuánto de Cristo va fluyendo a través de mí, cuánto de Cristo es depositado dentro de mí y Él utiliza las circunstancias de la vida para formar a Cristo en mí. Entonces yo tengo como hijo de Dios que comenzar a ver el mundo, las circunstancias externas de una manera distinta. El mundo lo ve de una manera que no tiene sentido, que no hay propósito, pero en Dios todas las circunstancias en las cuales yo vivo en una generación, en lo que está aconteciendo, yo tengo que entenderlas que no se escapan al propósito de Dios. Estas cosas no se escapan al propósito de Dios. En realidad, Dios me creó para un momento como este. Mire, si nosotros vemos estos conceptos en la Escritura, vamos a ver cómo en la vida de Esther dice, ¿quién sabe? Le dijo su tío Mardoqueo, que para un momento como este tú has llegado al reino. Mire, para un momento como este, cada hijo de Dios fue partícipe del reino de Cristo. Si tú fuiste partícipe de Cristo en un momento tan difícil como este, tú te tienes que sentir, mire, elegido, con propósito. Dios te guió a estar aquí en este momento. Hay algo determinante que Dios quiere demostrar a través de ti y es la imagen del Hijo. En cada generación Dios quiere mostrar más de Él, más del conocimiento del Hijo de Dios a través de ti. Y ese conocimiento del Hijo de Dios no puede ser lo mismo que tú supiste ayer. ¿Me entiendes? Lo que tú supiste ayer te ayudó para estar donde estás hoy. Pero lo que tú tienes que conocer hoy del Hijo de Dios es lo que te va a llevar a través de esta temporada, a través de este tiempo, para llegar a otra dimensión que Dios te quiere llevar. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que entender que ser llenos del Espíritu no fue en una ocasión cuando yo me convertí. Mire, ser lleno del Espíritu es ser lleno del conocimiento del Hijo de Dios continuamente, constantemente. Yo necesito conocer, yo no puedo conocer lo mismo que yo conocí de Cristo cuando yo me convertí o cuando por primera vez Cristo vino a mi vida, porque entonces es como si yo me hubiese alejado de Dios. Si yo no he conocido más del Hijo de Dios desde aquel momento en que yo, mire, experimenté que el Hijo de Dios vino a vivir en mí, ¿me entiende? Entonces, de algún modo yo me alejé de Dios. Si en este momento el Hijo te permite, mire, conocer más de Él, eso es la medida en que tú puedes saber que tú estás creciendo en el Hijo. Porque el Hijo lo que quiere es que tú, mire, te impregnes continuamente de todo lo que Él significa. Y todo lo que Él significa, mire, primero es una naturaleza dentro de mí, pero esto no es algo que yo lo puedo traer como ser humano, es algo que Dios como Padre se me va revelando, porque acuérdese esto,
todo esto de yo ser conforme al Hijo de Dios tiene que ver que con el Padre, amado, yo me voy concertando en una relación así como Cristo la tuvo con su Padre. Entonces Cristo no hacía nada que no veía hacer al Padre. Es decir, por eso es que todo lo que hablamos del conocimiento del Hijo de Dios no nos referimos a conocimiento de la Biblia. Nos referimos a que más de Dios por su Espíritu nos es revelado a nosotros. Necesito, por medio de las Escrituras, ver a Dios, pero de la manera que el Padre me lo quiere revelar. Yo necesito por las Escrituras ver a Jesucristo, pero de la manera que el Padre me quiere poner a mí los lentes del conocimiento que es Cristo. La mente de Cristo es la forma de yo ver a Dios por medio de la Escritura. Entonces es cuando ese conocimiento viene a ser quitar un velo de mí. Ese conocimiento viene a remover velos, que cosas que yo no podía ver, ahora comienzo a verlas. Entonces, si yo necesito ir más allá con Dios, yo necesito comenzar a ver cosas de Dios que antes no veía. No puedo seguir mirando las mismas cosas porque Cristo, amados, Dios no es una materia, no es algo material. Dios es espíritu. ¿Me entiende? Dios, Él le contestó a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que me adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero eso de que es necesario, Él no se está refiriendo a la mujer samaritana de algo que ella lo pudiera hacer, mire, carnalmente. Ella no podía hacer, ella no podía solamente, lo único que le correspondía era beber del agua. Y el agua estaba allí, era Él mismo, era Cristo. Ella tenía que recibir a Cristo, pero no recibirlo, mire, como nosotros pensamos de repetir con la boca, yo recibo a Cristo. No, no era un repetir con la boca, era llenarse de la verdad que el Padre traía a través del Hijo, de aceptar esa verdad. Eso es lo que en realidad ella tenía que aceptar, la verdad que venía por el Hijo de Dios. Ese es el agua que ella tenía que beber, porque no era una palabra escrita de la Biblia, sino que Cristo le estaba revelando que esa agua era Él. ¿Me entiende? De eso se trata, que nosotros podamos ver lo que Dios nos quiere revelar, porque esa verdad, usted sabe que en las Escrituras se nos traduce al Espíritu Santo como Espíritu de verdad, pero en el original nos da la imagen de ser la realidad. Es decir, el Espíritu Santo es la realidad de Dios. ¿Me entiende? O sea, no es solamente una palabra de verdad para la mente, era una realidad que se presentaba para yo entrar en esa realidad. De eso se trataba, que yo pudiera entrar en esa realidad. Entonces, si yo solamente quiero preservar una religión, amado, una religión es el conocimiento ajeno a Dios. Por eso usted tiene que entender algo de lo que trajo la serpiente. La serpiente lo que hizo, mire, esto es religión. La serpiente toma las palabras que Dios le habló a Adán y Eva. La serpiente toma esas palabras, pero esas palabras se las hace entender a la mujer de una manera distinta. ¿Me entiende? Entonces, ve religión, escúcheme bien, religión es ver la Biblia con los ojos equivocados. Religión es ver la Biblia con el árbol equivocado.
y el árbol equivocado es el conocimiento del bien y el mal. Mientras yo me enfoco en la Escritura, en ver lo bueno y lo malo, no veo la vida. ¿Me entiendes? Cristo es la vida. Entonces la vida del Espíritu tiene que ver con que yo pueda ver la Biblia con el árbol de la vida que es Cristo. Es otro árbol distinto. ¿Me entiende? Usted tiene que entender esto. Porque se han formado guerras en el nombre de la Biblia, amado. Se han formado guerras en el mundo en el nombre de supuestamente de conocer el nombre de Dios. Y la gente se ha matado por el nombre de Cristo. Y utilizaban la Biblia para justificarlo. ¿Me entiende? Entonces yo tengo que entender la Biblia desde el punto de vista del árbol de la vida. Dios lo que quiere es darnos vida y vida en abundancia. Hola Yair, buenos días, qué bueno que está escuchando la palabra. Dios quiere que yo entienda la Escritura por medio de Cristo, del árbol de la vida. Y Cristo es el conocimiento espiritual que viene de Dios. Dios, mire, utiliza la Biblia para quitarme velos. Y cuando Dios utiliza la Biblia para quitarme velos, entonces yo puedo ver realmente cómo es Dios. ¿Me entiende? De esto se trata. Mire, la Escritura misma no habla de la palabra religión. Cristo no es una religión. Cristo es una forma de ver la vida. ¿Me entiendes? Cristo es una manera de ver la vida y una manera de llegar a poder funcionar en esa vida. De eso se trata. Poder funcionar en esa vida no es algo que proviene de nosotros. Es algo dado de arriba, del cielo, de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a recibir lo de Dios, lo de arriba, en una forma como un don, como un regalo de Dios. ¿Me entiende? Cuando la Escritura nos habla, escúcheme bien, que esto de Cristo ser depositado en nosotros es un don de Dios, lo que se refiere es que esto es dado de Dios. ¿Me entiende? Cristo me es dado. Cristo yo no lo agarré. Cristo me fue dado. Mire, Él caminó con los discípulos y si no es que Jesucristo se les revela a aquellos que después que Él había resucitado iban caminando a Emaús sin entender. Ellos habían escuchado las palabras pero no las habían entendido. Entonces en el camino Cristo se les revela, Cristo se les aparece. Y cuando llegan allá donde ellos iban, partiendo el pan, dice la Escritura, se les abrió el entendimiento. Eso fue lo que Dios hizo. Dios le abrió el entendimiento. Dice, búsquelo usted, no me crea a mí, para que comprendiesen las Escrituras. Dios les abrió el entendimiento. ¿Me entiende? La vida de Cristo, la vida del Espíritu es una revelación, es un quitar del velo. Es decir, muchas veces yo pude haber empezado en lo que yo llamo la iglesia, en el conocimiento de Dios, pero en realidad lo que me lleva a conversión, amados, tiene que ver con quitar el velo. Lo que yo llamo conversión, entonces, no es lo que nosotros pensamos que yo acepté. No es que yo acepté a Cristo, sino yo recibí su verdad. Cristo me recibió a mí. ¿Me entiende? Dios me recibió a mí cuando yo comprendí su verdad. Cuando yo entendí su verdad, entonces Dios me recibió a mí. Y Dios es el que comienza a inyectar esa vida de Él. Cuando yo empiezo a entender una verdad, Dios
comienza entonces a inyectar esa vida en mí, y esa vida, según yo sigo comprendiendo a Dios, va creciendo en mí. Pero esa vida misma de Cristo, de Dios en mí, es la que me va llevando y haciendo cómo yo ser agradable a Él. Yo me voy volviendo agradable a Dios porque Dios me va dando un conocimiento, Dios me va dando un conocimiento que es revelador para mi vida. Son principios que yo comienzo de repente a entenderlos, y porque yo comienzo a entenderlos en este sentido, es lo que nosotros llamamos una vida profética. Una vida profética, escúcheme bien, mire qué sencillo yo se lo voy a poner. Una vida profética es una vida en la que las sombras se me vuelven la realidad. Cosas que yo entendía en las escrituras como sombras, ahora se me vuelven la realidad. ¿Ve? Por eso en este sentido, a lo que nosotros llamamos religión, es personas que siguen sombras, pero no llegan a la realidad. O sea, yo no puedo seguir sombras o proyecciones de la realidad si yo te debo entender que la realidad llegó. La realidad es Cristo, pero Cristo dentro de mí es su espíritu. ¿Me entiendes? Él entregó el espíritu para que tú lo recibieras. Cuando Él murió, Él entregó el espíritu, pero ese espíritu de Cristo, ese Espíritu Santo, es el que vino a morar dentro de mí. Pero ese Espíritu Santo, en realidad, en primer lugar, se va a tornar la mente de Dios, la mente de Cristo. Ese espíritu se va a transformar en el entendimiento de Dios. Si es que nosotros hemos recibido, dice el apóstol, la unción del Santo, les enseñará todas las cosas y no tenéis necesidad de que alguien les enseñe, porque Él mismo les va a enseñar. De eso se trata. Eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios tiene que ver en este sentido de comenzar a comprender su palabra, de comenzar a entender las intenciones de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en mí? Y de eso se trata, que Dios quiere lograr en mí la formación del Hijo de Dios. En su edad madura, es lo que significa la medida de un varón perfecto en su edad de madurez adulta. Dios no quiere formar en ti el niño, no. Dios nos quiere sacar los entendimientos de niño para llevarme a una comprensión de Dios en su etapa de madurez de adulto. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso en todo momento cuando el apóstol Pablo nos habla, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y hablaba como niño. Mas cuando ya fui hombre en el entendimiento espiritual, entonces ¿qué? Cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, pero ¿qué significa? Entonces yo pienso como adulto, yo juzgo como adulto y yo hablo como adulto. Entonces, nuestro interés en la vida del Espíritu es que nosotros no nos aferremos a una ley para aferrarnos a una religión, sino que mantengamos una naturaleza, porque esto es la vida.
Pero la vida de Cristo se mantiene cuando yo continúo consumiendo del Espíritu de Dios, es cuando la vida de Dios se mantiene. Entonces, ¿cuántos creen que predicar es algo bueno? ¿Verdad que sí? Si yo los viera a ustedes, dicen amén. ¿Cuántos creen que predicar es algo bueno? Pero yo te voy a dar un ejemplo de cómo en las Escrituras, en un momento dado, es el Espíritu el que impide a Pablo, dice la Escritura, en ir a Asia. Y él iba con un equipo apostólico a Asia a predicar. Pero en este sentido, ahora usted va a entender por qué la vida del Espíritu es más que solamente tomar la Biblia como yo la entiendo, y es más obedecer la voz de Dios. Sin embargo, en esta ocasión, el Espíritu Santo le impide, le prohíbe al apóstol Pablo ir a Asia. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo le impide ir a un lugar a predicar? Si es el Señor que dice en la Biblia que nosotros ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque comer de Dios no tiene que ver con lo bueno o lo malo. Como estamos diciendo, ve cuando uno ve algo que está escrito en la Biblia como bueno o malo. Bueno, tal vez desde la perspectiva de Pablo era bueno ir a predicar, pero Dios, que es más amplio en comprender todo, sabe que no era conveniente al propósito de él que Pablo fuera a Asia. Entonces, este es el árbol de la serpiente, el conocimiento del bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal. Entonces, la voluntad de Dios tiene que ver con comer de ese árbol de vida. Usted tiene que llevárselo bien entendido en esta mañana. Yo necesito ver por medio del árbol de la vida que es Cristo. Porque, amados, imagínese si esto es una realidad tan grande que la misma serpiente, el enemigo, le habló a Cristo en la tentación y utilizó las Escrituras para hablarle a Cristo. No, tírate de aquí para abajo, si escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Fue el enemigo que utilizó la Escritura para justificar que Cristo, si Cristo no hubiese comido del árbol de la vida, no hubiese utilizado las mismas Escrituras para confrontar esta manera falsa de interpretación que el enemigo utilizó para que él se tirara de aquel lugar que usted podía llamarlo que fuera suicidio o tentar al Señor de tirarte de un lugar alto. Mire cuántas veces personas o los que son más jovencitos, personas nos desafían a hacer algo que en realidad no es ni bueno ni malo, pero no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero yo necesito ser más maduro para escuchar la voz de Dios y para entender la intención que se esconde en muchas personas para dañar mi vida, que no son ellos, que es el enemigo, pero yo debo de discernir por el Espíritu. Yo debo discernir que es el enemigo utilizando el conocimiento del bien y el mal en ellos para empujarme a mí a hacer cosas que no debo hacer o para irme en un rumbo equivocado. Entonces, si yo soy conforme al Hijo y si yo estoy siendo formado conforme al Hijo,
Dios me va a revelar las Escrituras de manera que yo pueda desmantelar, desbaratar esos argumentos que vienen del enemigo, que no son conforme a la verdad, que no son conforme a agradar a Dios. Pero agradar a Dios, amados, no puede ser obedecer reglas humanas. No tiene que ver con obedecer reglas humanas, tiene que ver con obedecer la voz de Dios. Y obedecer la voz de Dios no es un asunto religioso, es un asunto espiritual. Yo debo de enseñar a las personas a escuchar la voz del Espíritu, no reglas humanas. Yo no puedo enseñar a la gente reglas humanas y después esperar que ellos escuchen al Espíritu Santo. No son reglas humanas. El Espíritu Santo no son reglas humanas. No son reglas religiosas. El Espíritu Santo es el que nos habilita en una vida sobrenatural. Pero una vida sobrenatural, la palabra, estamos utilizando esa palabra, pero para que usted pueda entender, pero es en realidad la vida en un poder mayor. En realidad Dios es el poder. Por eso es que es muy indescriptible utilizar alguna palabra para que usted pudiese entender al Todopoderoso. Porque no existe, escúcheme bien lo que le voy a decir, no existe energía en el universo si no procede de Dios. Dios es luz. Y esto usted tiene que comprenderlo de una manera más profunda. Dios es luz. Y yo, si soy hijo de Dios, yo soy formado en una energía que es su luz, que es la verdadera luz, la única luz que me lleva a funcionar, la única energía que me lleva a funcionar en la vida de Dios. La vida de Dios es la verdadera energía que prevalece para siempre. ¿Me entiende? Eso es lo que quiere decir la Escritura. Yo quiero ser un ser igual y conforme a la naturaleza de Dios, entonces yo debo seguir la instrucción de la voz de Dios, que es el que me va a dar una vida incorruptible, una vida que no va a acabar, una vida que no va a ser destruida, porque yo voy a ser hecho conforme al Hijo. De eso se trata. Dios no es que utiliza la Biblia para hacerte la vida imposible, como a veces nosotros como adolescentes creíamos en un momento dado, porque tuvimos padres que eran religiosos y esto no es en una manera de crítica, sino nos pudieron conducir con el conocimiento que tenían. No se trata de culpar a nuestros padres, no se trata de encontrar un enemigo en nuestros padres, se trata de ver la luz, de eso se trata. Y yo puedo aún a mi familia, mire, hacerle ver la luz de Dios. De eso se trata, pero todo esto en humildad, todo esto en mansedumbre. Nosotros no podemos... Es como si usted tuviese un maestro cuando estaba en la escuela que quisiera enseñarle a base de cantazos y de golpes, pero los golpes van a ser el primer impedimento para que usted pueda aprender, porque ya no va a ver a la persona de una manera agradable. Entonces todo lo que le diga, sus oídos van a estar cerrados. Pero la formación del Padre en nosotros, la primera imagen que el Padre quería dejar impregnada en nosotros es que Dios es amor. Y Dios, amado,
en su gran misericordia reveló a su Hijo para expresarnos su verdad, para enseñarnos. Y nosotros como padres tenemos que aprender del Padre Celestial. Y el Padre Celestial, su primera presentación a nosotros no fue con ira, no fue con enojo, no fue con amargura. El Padre se reveló en su amor. El Padre se reveló en su amor y se reveló enseñándonos. Y nosotros pensamos que más allá cuando nosotros somos más adultos, tiene más misericordia de nosotros, porque es en el momento en que sí, nosotros podemos comprender mejor su verdad. De esto se trata, de nosotros llegar a la edad. Fíjese que Cristo mismo no funcionó en el plan completo y determinado de Dios, sino como a los 30 años que comenzó su ministerio. Eso nos puede decir a nosotros la razón por la cual el Señor anhela y desea que nosotros lo entendamos bien, lo entendamos correctamente. El rey Josías en el Antiguo Testamento comenzó a gobernar a los 12 años, pero había un propósito verdadero del cual Dios necesitaba que llevarnos a nosotros. Es como si Dios nos dijera, yo necesito que tú comiences a gobernar siendo como Cristo a sus 30 años. ¿Me entiendes? Le tomó 30 años a Cristo, pero 30 años de serle revelado como a los 30 años. Dice, no, puede ser que tenía 28, 29, dice como a sus 30 años. Pero entonces es necesario que nosotros comprendamos que cuando la Escritura nos dice de nosotros llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto, nos está haciendo una comparación de que Cristo en su edad adulta, pero no fueron 30 años de escuchar a Dios. ¿Me entiendes? Fueron 30 años de ser instruido en escuchar al Espíritu Santo, en que se les revelaran las Escrituras. Desde los 12 años ya podemos ver cómo iba creciendo la sabiduría y la gracia de Él. Así Cristo se fue convirtiendo en el Hijo de Dios. ¿Me entiende? Jesús fue el modelo. Jesús fue convirtiéndose en el Hijo que el Padre le estaba agradando, pero con las Escrituras siéndole reveladas. Lo que Cristo hizo a los 12 años era presentar delante de su cultura eso que el Señor nos revela en una manera cuando en las epístolas se nos explica, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Es aquí que Cristo comienza a hablar con madurez, a juzgar. Cristo no estaba faltando el respeto a la autoridad. Cristo le estaba presentando el conocimiento revelado por el Padre a su vida. De eso se trataba. Entonces nosotros tenemos que entender que revelar a Cristo tal como es, mire, va a ofender a los religiosos, va a ofender a la religión, pero no estamos aquí para eso, estamos para revelar al Hijo. Y si nosotros vamos con humildad, de eso se trata el espíritu de mansedumbre, con humildad, nosotros presentamos la verdad para que la verdad sea entendida.
Nosotros no estamos aquí para azotar a las personas. Nosotros estamos aquí para que se les corra un velo. Y si a la gente se le puede correr el velo, por eso yo no puedo amenazar a las personas con la palabra de Dios. Yo no puedo utilizar la escritura como para matar a las personas. De eso se trata, amado. Yo necesito revelar la verdad conforme a la naturaleza del Espíritu. Porque yo estoy proyectando una naturaleza. Yo no estoy enseñando algo humano. Yo estoy presentando cómo es Dios en lo invisible. Entonces se requiere temor y temblor para hacer esto. Porque la gente tiene que conocer a Dios como es Él. Pero imagínense si desde el principio, imagínense como si Dios se nos hubiese revelado por primera vez, siendo nosotros bebés, a darnos una pela y a llenarnos de moretones. Nuestro Dios no hizo eso. Imagínense cuál es la manera de nosotros comprender al Padre, que si nosotros pudiéramos decir que Adán y Eva en su edad adulta eran maduros, pero Dios comenzó a trabajar con ellos como un padre. Entonces, fíjese que nosotros no podemos hablar cosas sin sentido y esperar que una generación que nosotros no hemos sido diligentes en revelarles a Cristo en su manera de ser adulta, Cristo vaya a aparecerles para darles una pela si ellos no entienden nada. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes, porque existe gente que para ellos todo es un juicio de Dios, de como verlo de una pela, pero Dios no hace eso con las personas, sino que la primera revelación para una generación es como padre. Dios se te tiene que revelar como padre para que tú lo puedas entender. Imagínese si la primera vez que Dios me iba a hablar a mi vida era como con repugnancia. No, yo tenía que comprender a Dios en sus palabras. Para eso fue revelado el Hijo. Si no, como dijeran las Escrituras, amado, escúcheme bien, si no, como dijeran las Escrituras, que la tierra gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. No, Dios está muy empeñado en que la iglesia se manifieste como el verdadero Hijo de Dios, para que sea una imagen clara a la generación de quién es Dios. ¿Me entiende? Entonces, lo grande es cómo Dios, es la pregunta que yo me tengo que hacer en este momento, cómo Dios se va a revelar por medio de mí, que soy la iglesia. Cómo Dios a través de su cuerpo se va a revelar. Esa es la manifestación de los hijos de Dios y lo que nosotros tenemos que esperar. El mejor mensaje no es el que le va a dar un desastre a la gente. El mejor mensaje es la revelación de Cristo a través de su cuerpo. ¿Cuánto de Dios yo, como una comunidad de fe, voy a soltar a mi generación? ¿Cuánto de Dios yo voy a soltar? Si nosotros miramos en eso, amados, vamos a entender muchas cosas de la Escritura. Por eso Cristo le dijo a Caifás, estando siendo juzgado para ir a la cruz, al sumo sacerdote: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gloria. ¿Me entiende? Era un acto continuo de Dios revelarse a las generaciones. Pero nosotros, como gente, siempre estamos esperando un evento. No, no es un evento, es ser guiados por el Espíritu de Dios.
¿Me entiendes? La religión nos enseñó a esperar un evento, pero Dios quiere que nosotros entendamos que como generación, Él quiere gobernar a través de nosotros como reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Pero todo esto hay que entenderlo en sentido y en el asunto espiritual. ¿Cuál es la obra que Dios anhela realmente completar en su linaje, en el linaje que Él escogió? Un linaje espiritual. Es una obra completa que Él anhela hacer en nosotros. Entonces nuestra esperanza es Él, nuestra esperanza es Cristo. Por eso el clamor, escúcheme bien, el clamor de la esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. En este sentido, y en el último capítulo de Revelación, lo que nos dice, mire, es la revelación de esa ciudad de Dios. Entonces esto no podría tener más sentido de que ver a su esposa ataviada, descender como una novia ataviada para su marido. Es la revelación de la Jerusalén celestial. Y si nosotros vamos a Hebreos, nos asustaríamos más porque el apóstol Pablo habla del significado de lo que es la Jerusalén celestial. La manifestación de los hijos de Dios. Hermano, constantemente y continuamente nosotros tenemos que entender que el futuro que nos depara a los hijos de Dios es un futuro glorioso. Es un futuro glorioso. Y Dios anhela que sus hijos entren a esa dimensión de eternidad, claro está. Pero no podemos permitir, amados, que la ausencia de luz, las tinieblas, sea lo que prevalezca, porque la promesa de Dios es, aunque tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá el Señor y sobre nosotros será vista su gloria. Y esa gloria es Cristo. La gloria que ha de ser manifestada es Cristo en nosotros. De eso se trata. Entonces yo necesito entender y necesito comprender cuál es la preservación del Espíritu en la generación que Dios el Padre a través de Cristo vio como la iglesia. Un solo cuerpo compuesto de judíos y gentiles, siendo uno solo en el Mesías, siendo uno solo, pero por eso Cristo fue dado luz de revelación. Nosotros como gentiles lo más que necesitamos es la luz de la revelación, y lo que los judíos que se han tornado más religiosos necesitan gloria para su pueblo Israel. Necesitan la manifestación del Mesías. Entonces, esto es un proceso que Dios lo va a llevar a un balance perfecto de revelación de Él y de gloria manifestada. Revelación del conocimiento de Dios en misterio. Conocimiento, como dicen los apóstoles, que fue revelado a apóstoles y profetas, pero siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y como va a ser revelado por medio de la iglesia, que dice Pablo que es la que en los lugares exhibió públicamente a los principados y a las potestades, así como Cristo lo hizo, va a ocurrir en la iglesia. Mire, la plenitud de la deidad. La iglesia
es la generación, la iglesia es la generación que va a revelar la plenitud de la deidad. Ese es el diseño. Hasta que todos lleguemos, todos vamos a llegar. Dios proveyó, amado, una agenda para ti, puede ser escondida. Tú tal vez te encuentres todavía que no sabes qué va a ocurrir, pero hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, Dios dijo que todos vamos a llegar. Hasta que todos, la palabra todos es todos, todos vamos a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa es la palabra de Dios para ti, esa es la vida del Espíritu. Es un conocimiento espiritual, es haber comido del árbol de la vida. Pero si yo veo la Escritura con el árbol equivocado, la veo con el conocimiento del bien y el mal, y me confronto en una batalla con la gente, no, que hagas lo bueno, eso es religión. Pero Dios está interesado en que la gente coma del árbol de la vida. Eso es lo que va a hacer que la vida de Dios en ellos vaya creciendo. ¿Me entiende? Que la vida de Dios en ellos, que la vida del Espíritu en ellos se vaya desarrollando. Entonces yo debo enseñar a la generación de una manera distinta. La iglesia tiene que despojarse de todos sus velos para comenzar a enseñar la vida del Espíritu, no la vida del árbol. Cada vez que nosotros enseñamos la Biblia, amado, con el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿sabe lo que hacemos? Le entregamos la humanidad al nuevo orden mundial, al sistema, para esclavizarlos y matarlos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos permitiendo que lo que el sistema quiere, sí, utiliza la Biblia, pero para, imagínese, si no nos damos cuenta, utilizamos la Biblia para lo que finalmente el nuevo orden mundial quiere decir, que la gente sea esclava por medio de la Biblia. Pero la Biblia va a producir vida en la medida en que nosotros entendemos que la vida de la Escritura es el Mesías, está en Jesucristo, y que Jesucristo es lo que nos viene a habitar a nosotros, y que cuando Jesucristo nos viene a habitar, Él es el que comienza a dar la vida que está en las Escrituras, porque Él es el Espíritu Santo que nos llena. ¿Me entiende? Nosotros debemos entender, como yo confirmaba antes y a los que se conectan, ¿verdad? Por eso repetimos ciertas cosas para que los nuevos que se conectan comprendan. Él entregó el Espíritu para que tú lo recibas. ¿Me entiendes? Jesucristo entregó el Espíritu para que tú lo recibas. Ya Él dijo, es bueno que yo me vaya, el Espíritu está en uno, pero al yo irme, va a estar en todos. Mi Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba todo depositado en el Mesías, ahora en un cuerpo. El misterio de la iglesia. Ese es el misterio de la iglesia. Entonces, todo lo que había en Cristo va a ser manifestado por medio de nosotros, la iglesia. Y más, porque ahora va al Padre. Dice la Escritura, imagínense. Es decir, todo lo que el Espíritu estaba limitado solo en mí, en la iglesia va a estar ilimitado. Nos está diciendo, ¿sabes? Aún el Padre y yo vendremos y haremos morada con ellos. Algo de Dios que no hemos visto, de la manifestación de Dios en los hijos de Dios, es lo que viene para la iglesia. Nos enfocamos en que si el mundo va a ser destruido, en todo lo que va a pasar, pero no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer en sus hijos.
Eso es lo más importante. El Mesías lo más que quiere impregnar en una generación es lo que Él quiere hacer en nosotros. Esa es la vida de Dios. La vida de Dios, amado, comienza con lo que Él como Dios quería hacer en los humanos. ¿Me entiendes? Sí, lo del planeta es un reflejo de lo que va a ocurrir en nosotros, pero el centro de todo es el Mesías en nosotros. ¿Me entiendes? El centro de la vida de Dios es el Mesías en nosotros. De ahí, de ese lugar de Edén, fluía el río. Y el río llegaba hasta otra tierra donde había oro. ¿Me entiendes? O sea, si el centro de mi vida es Cristo, es el Mesías, de ahí va a fluir el Espíritu y todo lo que necesita. Mire, la vida del planeta no es como dice la nueva era, la vida del planeta está conectada al Mesías, como las fuentes de nuestro centro espiritual, de nuestro espíritu. ¿Sabe qué? El planeta va a estar como estemos nosotros. De esto se trata. El planeta va a estar, de eso se trata, porque la vida del espíritu procede de sus hijos. Entiéndalo ya. Mire, en un momento, ¿me entiende? Todo lo que el diablo está haciendo para destruir el planeta se arregla con la vida de Dios en nosotros, con la vida de Dios en nosotros, con la vida de Dios en sus hijos. Pero para esto, para nosotros gobernar, como el Señor ha dicho, los mansos heredarán la tierra, nosotros tenemos que estar conectados al árbol de la vida, que es el Mesías, que es la fuente. Así que esta es la invitación hoy, que tú entiendas que ser lleno del Espíritu es estar lleno de Cristo. Y estar lleno de Cristo es el conocimiento pleno del Hijo de Dios, pero es ver las Escrituras por el entendimiento de Dios. Es comprender las Escrituras por lo que el Espíritu Santo nos revela quitándonos los velos. Si nosotros no entendemos a Cristo y lo que significa la formación de Cristo en nosotros, no vamos a entender claramente las Escrituras. Siempre vamos a poner la mirada en algo más de la Biblia, pero como Cristo le dijo a los fariseos de su tiempo, ustedes buscan las Escrituras y le parecen encontrar en ellas la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras te llevan a Cristo. Y la vida eterna no era otra cosa, como Él lo reveló, conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. Esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a Cristo su Hijo. ¿Me entiendes? Es chocante para ti, porque sí, tenemos que escudriñar las Escrituras, pero mire, lo que la Biblia llama escudriñar las Escrituras es como si tú estuvieras operando a Cristo, ¿me entiendes? Y viendo cómo es Cristo por dentro. Eso es lo que es las Escrituras. O sea, si yo no puedo ver a Cristo, entonces todo lo que yo tome de la Biblia sí es religión, se va a convertir en religión, porque no obedece a una naturaleza. ¿Me entiendes? Nosotros vamos a entender correctamente las Escrituras cuando entendemos que es la implantación de la naturaleza del Espíritu. Y Él es el que produce el fruto del Espíritu. Y Él es en el que el mismo pasaje vas a entender, de eso estaba hablando, de que no es embriagarse con el Espíritu. Búscalo. Efesios capítulo 5, ahí mismo.
hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, pero ahí mismo, en ese mismo capítulo, es que más abajo dice, por eso, antes bien, no os embriaguéis con vino, no te embriagues como en el Espíritu, con el vino de Dios, no es para embriagarte, sino ser lleno del Espíritu, era tener el fruto del Espíritu, lo que en los versículos anteriores nos está hablando, eso era. Tienes que verlo allí, búscalo tú y escudriñalo para que veas que de eso es que está hablando el pasaje. No está hablando de hablar en lengua, no está hablando de danzar en el Espíritu como lo que nos hablaban, no. El pasaje está hablando de ser llenos del fruto. De eso es que nos estaba hablando el pasaje, el fruto del Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu, es ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Es funcionar en la palabra. Es funcionar en su palabra. Porque, escúcheme bien, embriagarse es un evento, pero llenarse es una esencia. Embriagarse es una experiencia, pero llenarse del Espíritu es una naturaleza. De esto se trata. Así que en esta mañana yo te dejo, ¿verdad? Terminando con esta palabra, a que tú revises nuevamente lo que es ser lleno del Espíritu y no le dejes el énfasis a embriagarte del vino, sino a tener el fruto del Espíritu, a tener las cualidades del fruto del Espíritu, a ser guiado por el Espíritu, a que el Espíritu Santo te ayude a discernir la vida y a obedecer a Dios en su voz. Su voz es la que te dice verdaderamente cómo aplicar las Escrituras. Su voz es la que te dice para que tú en realidad no estés siguiendo tradiciones de hombres, como lo que Cristo le criticó todo el tiempo a los fariseos. Utilizaban la palabra para su tradición, pero no para agradar al Espíritu. ¿Me entiendes? La Escritura es para funcionar en la vida del Espíritu. A eso es lo que nos debe llevar a la Escritura. La Escritura no es para hacer grande mi denominación o lo que mi denominación cree. Yo necesito engrandecer lo que Dios ha revelado de sí mismo. Lo que Dios ha revelado de sí mismo es lo que yo debo levantar. Yo no puedo levantar algo personal o un reino personal. No es el reino de Dios. Y lo que Dios va a levantar en todo momento es su reino, no lo que yo creo o lo que yo pienso, es su reino. Y su reino es el que va a ser exaltado, y el reino es Cristo. Fíjense que lo que anunció Juan el Bautista, el reino se ha acercado hasta que llegó delante de él y era el Mesías. El reino era Cristo que se apareció. Entonces, si el reino se aparece, ya deja de ser una cosa y comienza a ser una persona a la cual yo tengo que mirar y agradar, mirar y escuchar, escuchar y entender, entender y abrazar. ¿Me entiende? Entonces comienza a ser una realidad. Como yo decía, termino con estas palabras, por eso en realidad en las Escrituras lo que dice es, más que el Espíritu de verdad, es el Espíritu de la realidad de Dios. ¿Me entiende? Dios nos quería llevar a lo que es su realidad, no la nuestra. Por eso necesito yo volver a revisar las Escrituras, no con el entendimiento del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino con el árbol de la vida,
Mire, algo cuando yo me preparaba en esta palabra de lo que Dios me decía, es que nosotros a veces queremos hacer tan práctica la Biblia. Eso me lo dijo el Señor. Queremos hacer a Cristo tan terrenal que perdemos lo invisible. Esas fueron literalmente las palabras que Dios me dio cuando me preparaba. O sea, ustedes a veces me quieren hacer tan terrenal que pierden lo invisible. Y amado, aunque parezca, y es como el balance perfecto es esto. No podemos hacer a Cristo tan místico que no, ¿verdad?, vivamos los principios que con personas Él nos habló, porque no es, nosotros a veces hablamos de cosas prácticas y ahí queremos meter más las riquezas, queremos tener más las cosas, pero en realidad lo que la Escritura nos habla en términos prácticos es con personas. De eso se trata. Entonces, si vamos a ver, en realidad, lo más que Dios se revela de Él, entonces, en ese sentido, si Dios me quiere hacer crecer con personas y revelarlo a Él a personas, para hacer llegar a personas, es lo invisible, lo más importante. Entonces, lo invisible, o sea, yo no puedo medir benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Me entiende lo que es el fruto del Espíritu? Son cualidades invisibles. Efesios capítulo 5, otra vez, del 1 al 18 es lo que estábamos viendo. ¿Me entiende? Entonces, el fruto del Espíritu que me habla ahí es eso. Y eso es ser lleno del Espíritu. No embriagarse del Espíritu. ¿Ves? No os embriagáis con lo que nos está hablando en sentido espiritual. El apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu. No tomen el Espíritu como solamente para embriagarse, sino para vivir conforme a una naturaleza. Entonces, en este tiempo, ahora es que nos es más revelado a nosotros el conocimiento de que lo invisible de Dios es lo más importante. Nosotros, ¿en qué posición es que estamos sentados con Cristo? En lugares celestiales, no en lugares terrenales. Si no, el Señor nos dice, no, que la iglesia esté en la política es lo más importante. No, eso no es lo que nos habla ahí. No es poner a la iglesia en la política, es poner a la iglesia en lugares celestiales. En lugares celestiales para una mayor manifestación de la vida del Espíritu. Porque con esto no hay ley, ¿me entiendes? Con el fruto del Espíritu. Mire, esto es lo que va a romper el sistema de las tinieblas y el conocimiento de la serpiente, que contra el fruto del Espíritu no hay ley que pueda. ¿Me entiendes? Aunque mañana aprobamos una ley conforme, mire, eso es lo que hace a la iglesia de China, una iglesia gloriosa. La iglesia de China no tiene nada de ley a favor en el gobierno, no tiene nada. Pero la iglesia en China es la iglesia más poderosa sobre la faz de la tierra, la que hoy día podemos decir es conforme a esa imagen que vimos de Cristo en la iglesia del primer siglo. No tienen nada. Tienen que reunirse en los cañaverales adentro, pero amados, todas las cosas, aún yendo a bautizar a las personas que se convierten en agua helada, las aguas se tornan calientes a favor de los hijos. Es decir, mire, la creación obedece a los hijos de Dios. ¿Me entiende? O sea, no porque ellos tengan que orar, es una naturaleza que vive. Es decir, la naturaleza les sirve a ellos en el propósito de la redención de las personas.
¿Me entiende? No porque ellos oran, es porque ellos viven conforme a esa naturaleza. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender la clase de Dios que quiere ser soltado a través de la iglesia. Un Dios ilimitado. Hasta que la iglesia, hasta que todos lleguemos. Mire, te tengo una noticia extraordinaria. Todos vamos a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto es lo que Dios tiene en reserva para la iglesia, que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Lo primero de Dios, una naturaleza. Lo que te quiero dejar, una naturaleza. Cristo es una naturaleza dentro de ti. Se va a comenzar a manifestar en los ambientes a través de ti el fruto del Espíritu, en maneras que tú, por mano humana, no puedes llegar. Pero el conocimiento revelado de Dios va a comenzar a quitarte los velos. Eso es revelación. Volver a quitar los velos para que veas a Dios tal como es por medio de Cristo. Así que hoy día ponte los lentes de Cristo para ver las Escrituras. Y que con los lentes de Cristo, que es lo mismo que el árbol de la vida, tengas el conocimiento revelado de Dios. No veas la Biblia con los lentes equivocados del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque eso es lo que quiere la serpiente. Lo mismo que hizo con los fariseos, llevarnos a más religión. Esclavizaba a la gente con la Biblia. Tomaba las escrituras para esclavitud, pero a esclavitud no nos llamó Dios. ¿Me entiendes? Aquella esclavitud que obtuvieron los hijos de Israel que no entraron a la tierra en el desierto era la misma que había en tiempo de Cristo. Entendieron mal sus palabras, eso es lo que significa. Entendieron mal sus palabras, pero no vivían el árbol de la vida, que era Cristo, que fue puesto otra vez allí para estar en el centro de su pueblo, el árbol de la vida. Si entendemos la Escritura con los ojos de Cristo, con el entendimiento de Cristo, disfrutamos el funcionamiento de la vida de Dios, que es fundamentalmente una vida invisible. Por eso cuando, mire, todo esto estaba en la Escritura, cuando Juan el Bautista dice, y los hombres amaron, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. En Él estaba la vida, y esa vida en el momento antiguo era la luz de los hombres. Amados, déjame decirle algo que se va a sorprender. Muchas de las cosas que los antiguos y los imperios antiguos hablaban sobre misticismo y ser místico, era el conocimiento de Dios. En Él estaba la vida, y la vida, fíjese esto, lo que Juan el Bautista le está diciendo a su generación, en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. ¿Sabe? Desde antiguo, esa vida fue la luz de hombres, no de religiones, ¿me entiendes? Era la luz de los hombres. Pero ahora, dice, Él ha venido a ustedes como gloria, como el unigénito del Padre. La gloria de Dios se está manifestando ahora. Es Cristo, te dio el verdadero rostro de Dios.
se manifestó en Cristo. Y Cristo era, mire, lo que realmente quería Dios mostrar, la suma de todo lo que Él era. La suma de todo lo que Él era. Ahí estaba. Se mostró en Cristo. Y a Cristo, como vida revelada de Dios, era lo que teníamos que ser, implantados y plantados en esa vida para que esa naturaleza fluyera en nosotros. Así que te quiero dejar en esta mañana con estas palabras. Come del árbol de la vida, que es Cristo. Comienza a ver por medio de las Escrituras al Espíritu. Al Espíritu. Obedece al Espíritu lo que el Espíritu te revela por las Escrituras. Y deja que el Señor levante los velos. Así que esa es nuestra oración, que tus velos en esta mañana comiencen a ser quitados, que tú no quieras mantener una religión por una ley, sino que mantengas la vida del Espíritu por comer de su fruto. Chao, bendiciones.